Recuerdo el día que lo vi en la fábrica. Era una mañana fría, y yo iba conduciendo cuando lo vi a través de los grandes ventanales, trabajando duro y con aspecto cansado. Hace apenas unos meses, se reía de mi vida sencilla, pensando que nunca tendría éxito. Pero ahora, allí estaba, sudando y haciendo horas extras en el mismo lugar que yo había comprado y convertido en algo especial. Me dolió un poco el corazón. Siempre había soñado en grande, incluso cuando decía que solo estaba perdiendo el tiempo. Construí mi éxito poco a poco, pieza por pieza, mientras él se creía mejor que yo. Mientras la observaba reír con él aquella tarde soleada, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Acababa de comprar mi fábrica, pensando que empezaba una nueva vida. Pero allí estaban, juntos, y se me encogió el corazón. Su risa resonó, alegre y alegre, mientras él se inclinaba hacia ella, cautivándola como si fuera un juego. Me dolió. Parecía tan seguro de sí mismo, y lo sentí como una broma a mi costa. Pude ver la conexión entre ellos. Era como un fuego que cobraba vida, algo con lo que no podía competir. Quería gritar, confrontarlo, pero las palabras simplemente no me salían. En cambio, me sentí diminuta, eclipsada por su presencia. Míralo, rió, tan simple. Esa humillación me golpeó como una ola de frío. Me esforcé por todo, pero en ese momento, no fue nada. Quería demostrarles a ambos que era más que un simple chiste. Los vi alejarse de la mano, y la traición me revolvió las entrañas. Traicionado por su risa y por la vida que creía estar construyendo. No podía permitir que esto pasara. Tenía que contraatacar, demostrarles que era más fuerte. «Oigan», grité con voz temblorosa pero firme. Se giraron con cara de sorpresa. «¿Qué creen que están haciendo?». Ella frunció el ceño. «Solo me estoy divirtiendo». «¿Con él?». Alcé la voz, la ira a flor de piel. «¿De verdad crees que le importas?». «Es dulce», respondió ella bruscamente. «¿Qué onda?». «Te está tomando el pelo», le respondí con el corazón acelerado. «Eso no es verdad», gritó con los ojos encendidos. Pero en el fondo, sabía la verdad. Tenía que encontrar la manera de romper su vínculo, de hacerle ver lo que realmente era. Esta era una batalla que no podía perder. «Te mostraré quién es realmente», murmuré, con la determinación fluyendo por mis venas. Intenté ignorar la vergüenza, pero la risa resonaba en mis oídos como una mala canción de la que no podía escapar. «Míralo, qué simple», había dicho, y cada risa era como una puñalada en el corazón. Me senté solo en mi fábrica, el lugar que tanto me había esforzado por construir, pero solo podía sentirme pequeño y derrotado. Su risa era como un fantasma, recordándome todas mis inseguridades. Había creado mi sueño, pero para ellos era una broma. Actuaban como si mi esfuerzo no importara. Quería gritar que yo era más que su risa. Me temblaban las manos al revivir ese momento una y otra vez. Me sentí traicionado, no solo por él, sino también por ella. Ella se rió con él, y entonces lo comprendí, yo era el chiste. Cada vez que entraba en la fábrica, su risa me envolvía, apretándome cada vez más. Quería demostrarles que estaban equivocados. Quería mostrarles mi valía, superar sus burlas. Pero por dentro, me sentía desesperado. Sus palabras me perseguían como sombras. Cada día era una batalla contra los ecos de su risa, que amenazaban con ahogar mis sueños. Tenía que encontrar la manera de silenciarlos. «¿Para qué lo intentas?», se burló su voz en mi cabeza. Apreté los puños. «Te lo demostraré», me prometí. No les permitiría ganar. Volví a concentrarme en las máquinas, con la mente llena de planes. Tenía que esforzarme más, superarme. Sentía cómo crecía el fuego en mi interior. Convertiría este dolor en fuerza. De repente, oí un ruido detrás de mí. Era ella, de pie, con una sonrisa burlona.
¿Sigue soñando?, preguntó con desdén. Mi corazón se aceleró. Estoy construyendo algo real, respondí con determinación. Volvió a reír, pero esta vez me mantuve firme. No me rendiría. Estaba harto de ser su broma. Cada día parecía llevar un pesado manto de inseguridades que me agobiaba. La risa de su nuevo novio resonaba en mi cabeza, recordándome todo lo que yo no era. Mi corazón se aceleraba al verlos reír y compartir miradas disimuladas. No pude evitar pensar, ¿acaso no soy suficiente? Odio sentirme así, me susurré a mí misma, apretando los puños. Necesitaba contraatacar. Sabía que no podía dejar que este amor tóxico me consumiera. ¿Por qué dejas que te afecte?, espetó mi amigo Jaque. Eres mucho mejor que eso. Sus palabras me encendieron. Me siento tan pequeña, admití con voz temblorosa. Entonces mantente firme. Demuéstrales de qué estás hecho. Lo instó Jaque con determinación en la mirada. Respiré hondo. Superar las dudas implicaba afrontar mis miedos de frente. Empecé a probar cosas nuevas, hablar en clase, unirme al equipo de fútbol. Cada vez que lo conseguía, un poco de esa pesada capa empezaba a levantarse. ¡Y buen disparo!, gritó mi compañero después de que marqué un gol. El orgullo que me invadía el pecho era nuevo y emocionante. Pero entonces, la duda volvió a asaltarme. La vi a ella y a su novio en el parque, abrazados, con sus risas resonando en mis oídos. Quise gritar, romper su burbuja perfecta. En cambio, me di la vuelta, reprimiendo el dolor. No puedo seguir con esto, le dije a Jaque más tarde ese mismo día. Tengo que dejar que ganen. Ya no te escondas, dijo con firmeza. Eres más fuerte de lo que crees. Cada día que pasaba, enfrentaba mis inseguridades como si fueran batallas en una guerra. Hablé con amigos que me animaron, recordándome que mi valor no dependía de nadie más. Practiqué la autocompasión, diciéndome que estaba bien sentirse herido. Empecé a ver mis defectos no como debilidades, sino como parte de mi camino. Pero no fue fácil. Tropecé, y hubo momentos en que el dolor era demasiado intenso. ¿Por qué no puedo ser perfecta como ella?, grité una noche, desbordándome de la frustración. Porque no estás destinado a ser perfecto, respondió Jaque con voz firme. Estás destinado a ser tú mismo. Acéptalo. Sus palabras me impactaron como un rayo. Sentí un cambio interior. Mi pasado ya no tenía por qué controlar mi futuro. Estaba lista para luchar contra las sombras de la inseguridad que me habían atormentado durante tanto tiempo. Estoy lista para alzarme con la cabeza, declaré una mañana, mirándome al espejo. Ya no me esconderé. Estoy recuperando mi vida. Siempre que la vida se me hacía pesada, corría al pequeño café de la calle. Era mi escape. El cálido aroma del café me envolvía como un abrazo, haciéndome olvidar el caos exterior. Siempre buscaba mi sitio habitual junto a la ventana, saboreando mi bebida caliente y observando a la gente pasar. Era un respiro de las voces burlonas en mi cabeza. Mientras tomaba otro sorbo, intenté deshacerme del dolor de la traición. Sus palabras aún resonaban en mi mente, haciéndome sentir insignificante. El café era acogedor, lleno de risas y charlas. Vi a parejas sonreír y a familias contar historias. La sonrisa amable del barista me recordó las conexiones que anhelaba, pero que sentía haber perdido. Pero en mi rincón seguro, las sombras se cernían sobre mí. No podía quitarme de encima la sensación de no ser suficiente. Me dolía el corazón, no solo por ella, sino por la vida que anhelaba. Quería gritar que era más que una simple persona. En cambio, me quedé sentado en silencio, viendo cómo se desvanecían mis sueños. ¿Por qué te ves tan triste?, una voz me sacó de mis pensamientos. Era Mía, una amiga que siempre parecía ver a través de mi máscara. Solo estaba pensando, respondí forzando una sonrisa. Pensar no va a solucionar nada, dijo con la mirada penetrante.
Tienes que enfrentarlo. Suspiré. ¿Y si se ríe de mí otra vez? Entonces demuéstrale que eres más fuerte, insistió. No eres una víctima. Sus palabras me conmovieron. Sentí un destello de esperanza. Quizás tengas razón, admití. En ese momento, el café se convirtió en algo más que un refugio. Fue una plataforma de lanzamiento. Sabía que no podía esconderme para siempre. Tenía que enfrentar mis miedos. Tenía que recuperar mi historia. Sus palabras me golpearon como una bofetada, resonando en mi cabeza, ahogando cualquier esperanza de paz. Míralo, qué simple, rió, sus insultos desgarrando mi orgullo. Cada vez que pensaba en ello, sentía la humillación hundirse más profundamente en mi corazón. La agitación en mi interior era como una tormenta a punto de estallar. Me había dejado la piel para comprar esa fábrica. Me entregué por completo. Pero allí estaba él, burlándose de mí, tomándole la mano como si fuera el dueño del mundo. Quise gritar, enfrentarlo, pero mi voz se sentía atrapada, encerrada por mis propias inseguridades. Me quedé allí, pequeña e impotente, mientras reían juntos como si yo no estuviera allí. Cada vez que los veía, era como un puñal en el pecho. Su risa, antes dulce, ahora parecía una broma cruel. Quería mostrarles que era más de lo que creían, pero lo único que sentía era una necesidad desesperada de aceptación. Sus palabras me atormentaban, apretando mis pensamientos con fuerza. Quería superar sus burlas y demostrar mi fuerza. Pero su desdén era como un peso inmenso, haciéndome cuestionar mi valía. Sabía que no podía dejar que me definieran. Tenía que convertir este dolor en fuerza y recuperar mi historia de sus risas. ¿Por qué te importa lo que piensen?, susurró una voz en mi cabeza. Apreté los puños, decidida a no dejarme vencer por su traición. Respiré hondo y di un paso al frente, lista para reclamar mi poder. Mientras urdía mi plan de venganza, una llama ardía en mi interior. Me habían traicionado y estaba decidido a hacerles pagar. Me sentía humillado y quería que ella viera que él no era quien ella creía. Tenía que ser astuto. Primero, empecé a observarlos. Me di cuenta de todos sus defectos, como que nunca la escuchaba o que siempre se priorizaba a sí mismo. Esperé el momento oportuno. Sabes, dije un día, apoyándome tranquilamente en la pared, hay gente que puede parecer buena gente, pero en realidad no lo es. Dejé que mis palabras flotaran en el aire como una nube de tormenta. Cada vez que me miraba, una pequeña duda se asomaba a sus ojos. Después, hablé con nuestros amigos. Compartí mis pensamientos sobre él, con la esperanza de que lo difundieran. Quería que ella empezara a cuestionarlo todo. ¿De verdad crees que le importas?, le preguntaba. Vi cómo empezaba a dudar, y eso alimentó mi sensación de poder. Luego, organicé un gran evento en la fábrica. Lo convertí en el tema de conversación de todo el pueblo, invitando a todos, especialmente a ella. Quería que me viera brillar, triunfar y ser feliz. Quería que sintiera el peso de sus decisiones, que se diera cuenta de lo que había perdido. Estaba nervioso, pero quería hablar con ella. Si quería arreglar las cosas, necesitaba que viera la verdad sobre él. Sentía que estaba atrapado en una trampa de mentiras y manipulación. Cada día que pasaban juntos me dolía más que el anterior. Así que me presenté donde estaba. Me sentí mal, como si la estuviera acosando, pero lo llamé una estrategia. En el mercado, se me aceleró el corazón al verla. Oye. Te vi en la cafetería, dije, forzando una sonrisa. La sorpresa iluminó su rostro y aproveché la oportunidad. Noté curiosidad. Le di indirectas, para que viera que él no era tan bueno como parecía. Mientras hablábamos, noté que su sonrisa se desvanecía al mencionarlo. Puede ser un poco excesivo, dije con naturalidad. Vi un destello de duda en sus ojos, y la esperanza se encendió en mi interior. Esta era mi oportunidad.
Necesitaba que cuestionara sus sentimientos por él y se diera cuenta de que merecía algo mucho mejor. Sabía que estaba jugando con fuego, avivando sentimientos de traición y urgencia. Pero no podía detenerme. Tenía que seguir insistiendo, sembrando la duda. Si tan solo pudiera hacerla ver la verdad, tal vez podría recuperar mi vida y mi orgullo. ¿De verdad crees que le importa?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Ella dudó, y por un instante, vi cómo el muro que había construido alrededor de su corazón empezaba a resquebrajarse. Te mereces a alguien que te valore de verdad, añadí, con palabras cortantes y directas. De repente, su teléfono vibró. Era él. Lo miró y sentí un vuelco. Pero entonces, me miró con incertidumbre en el rostro. Había llegado el momento. El momento de la verdad se cernía sobre ella, y esperaba que eligiera con sabiduría. Sentí una oleada de emoción y miedo mientras el juego se desarrollaba a nuestro alrededor. Cada vez que la veía con él, era como estar atrapado en una persecución del gato y el ratón. Quería demostrarle que valía su tiempo, pero la traición flotaba en el aire como una espesa niebla. Decidí hablar más con ella. Cada vez que me acercaba, mi corazón se aceleraba, una batalla interior. Intenté mantener la calma, pero estaba desesperada. ¿Sabes? No es tan bueno como todos creen, dije, con la esperanza de sembrar la duda en su mente. He visto cosas que no creerías. Era agotador, este tira y afloja emocional. Me sentía como si estuviera caminando por la cuerda floja, balanceándome entre desearla y la necesidad de demostrarle que era más que un don nadie. Noté sus momentos de vacilación, el breve destello en sus ojos. Tal vez, solo tal vez, lo estaba logrando. Pero entonces, cada vez que ella le sonreía, sentía como una puñalada en el corazón. Él seguía allí, riéndose de mí desde la barrera. La emoción de la persecución me impulsaba, pero el miedo también me atenazaba. Esto no era solo un juego, tenía que demostrarle que valía la pena. Luchaba por algo real y no me rendiría. ¿Por qué te gusta?, le pregunté un día, intentando pillarla desprevenida. Hizo una pausa y, por un instante, la duda cruzó su rostro. Es solo, diferente, respondió, pero su voz tembló. Como es diferente, insistí, sintiendo mi oportunidad. No es lo que parece, créeme. Tenía que actuar rápido para que dudara de él. Cada vez que nos veíamos, sentía que era la oportunidad de romper su vínculo perfecto. Me acerqué a ella, actuando con naturalidad, pero tenía un plan. ¿De verdad no te entiende?, pregunté, observándola atentamente. Quería ver si podía hacerle ver algún defecto en él. Sabía cómo manipularla. Le conté cómo se reía de mí, como si no fuera nada. ¿De verdad le importas?, susurré, dejando que mis palabras calaran hondo. Quería que lo cuestionara todo sobre él. Noté un destello de duda en sus ojos. Estaba funcionando. Cada vez que hablábamos, me sentía más fuerte. Lo pinté como un egoísta, alguien que no merecía su amor. Te mereces a alguien que te respete, dije, con el corazón latiéndome de emoción. Con cada palabra, sentía que el peso de la traición se aliviaba. Ya no era solo el dueño de una fábrica. Era una fuerza a tener en cuenta. Al ver que su sonrisa se desvanecía, supe que me acercaba a mi objetivo. Sembrar dudas me parecía poderoso, y estaba listo para ir aún más allá. Cuanto más hablaba con ella, más me daba cuenta de que su relación era un desastre. Era como una tormenta formándose en aguas tranquilas. No me entiende, dijo ella, sacudiendo la cabeza y con la mirada baja. Es como si tergiversara mis palabras para hacerme sentir insignificante. Podía ver el dolor en sus ojos, como un moretón que no se borraba. Cada vez que mencionaba su nombre, ella dudaba, mientras su teléfono vibraba con sus llamadas. ¿De verdad quieres responder a eso?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Los celos flotaban entre nosotros como una densa niebla. No lo sé, susurró,
con aspecto perdido. Era agotador solo escucharla forcejear. A medida que pasábamos más tiempo juntos, vi cómo su triángulo amoroso la estaba desgarrando. Se sentía atrapada entre la seguridad de lo que conocía y el amor verdadero que anhelaba. Quería ayudarla a resolverlo todo, pero estaba enredado en mi propio lío, mi necesidad de ella y mi ansia de demostrarle que valía algo. Escucha, le dije un día con el corazón acelerado. Tienes que defenderte. Esto no es amor, es control. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Y si lo pierdo?, preguntó con el miedo impregnando su voz. Respiré hondo, mis propios sentimientos bullían bajo la superficie. No te perderás. Mereces algo mejor. Cada vez que hablábamos, parecía una pequeña victoria, pero sus decisiones nos pesaban como una nube oscura. Sabía que no podía salvarla de él, pero podía estar ahí para ella. Estoy aquí, dije en voz baja. Te mostraré cómo es el verdadero amor. A medida que pasábamos más tiempo juntos, ocurrió algo inesperado. No lo tenía previsto. Mi objetivo era que ella rompiera con él, pero en cambio, empecé a sentir algo por ella. Nos reímos mucho y vi cómo le brillaban los ojos al hablar de sus sueños. No pude evitar admirar su amabilidad y su capacidad para escuchar. Nos estábamos acercando, y me sorprendió. Cada vez que salíamos juntos, empecé a preocuparme más por ella, sus sentimientos, sus dificultades y sus sueños. Quería protegerla de su horrible novio. Quería que viera que la vida podía ser mejor que la que él le había dado. Cuando sonrió, mi corazón se aceleró. Sentí una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que me eligiera y miedo de estar traicionando mi plan original. Me sentía perdido, atrapado entre el deseo de venganza y este nuevo vínculo que estábamos formando. ¿De verdad me estaba enamorando de ella o solo la estaba usando para vengarme de él? No quería perderla. Quería ser quien la hiciera sonreír. Pero la sombra de la traición me acechaba. Tenía que tener cuidado. Un día le dije, mereces algo mejor que él. Mereces ser feliz. Me miró sorprendida. ¿Y tú qué? ¿Qué quieres? Dudé. Quiero ayudarte. Quiero estar ahí para ti. Sus ojos buscaron los míos, y pude ver un destello de esperanza. Pero sabía que debía andar con cuidado. Este era un juego peligroso, y tenía miedo de salir lastimado. ¿Confiaría en mí cuando descubriera mis verdaderas intenciones? Respiré hondo. Solo prométeme que pensarás en lo que dije. Mientras ella se alejaba, sentí el peso de mis decisiones sobre mis hombros. Cuando comenzó la fiesta de inauguración de la fábrica, la emoción crepitaba en el aire, pero mi estómago se revolvió. Había puesto todo mi corazón en convertir esta fábrica en algo especial, pero me sentía como un extraño en mi propio evento. Risas, música y charlas llenaban la sala, pero yo me sentía como una sombra acechando en un rincón. Entonces la vi. Estaba despampanante, pero se me encogió el corazón al verlo de pie junto a ella. Se me aceleró el pulso. Siempre me había menospreciado, y ahora allí estaba, sonriendo como si fuera el dueño del lugar. Al acercarme, forcé un y gracias por venir. Mi sonrisa parecía falsa. Su sonrisa burlona lo decía todo, creía que aún era mejor que yo. Se oían susurros, y noté que la gente sentía curiosidad por él. Intenté entablar una conversación con ella, desesperado por alejarla de él. Pero cada mirada en su dirección me hacía hervir la sangre. Ya se había burlado de mi esfuerzo antes, y ahora se atrevía a actuar como si perteneciera a este lugar. La ira me invadió. Con cada risa, sentía que me hundía cada vez más. Este era mi momento de brillar, y aún así, parecía un oscuro recordatorio de todos mis miedos. Necesitaba demostrarles a todos, especialmente a él, que era más que el dueño de la fábrica. Se suponía que esta noche sería mi victoria, pero se convirtió en una pesadilla. De repente, la música cambió y supe que debía actuar rápido.
Oye, podemos hablar, le dije, intentando sonar despreocupado. Él intervino, bloqueándome el paso. Está ocupada, dijo con desdén, con los ojos llenos de malicia. Respiré hondo. No, creo que quiere oír lo que tengo que decir. Lo aparté y la miré fijamente a los ojos. En ese momento, sentí una chispa de esperanza. Quizás podría cambiar el rumbo. Pero mientras hablaba, vi su sombra cerniéndose sobre nosotros, lista para atacar. Tenía que contraatacar. Era mi noche y no iba a dejar que la arruinara. El aire estaba cargado de tensión, zumbando como un cable de alta tensión. La fiesta de inauguración de la fábrica se había convertido en un caos. Mi corazón se aceleraba mientras me quedaba paralizado, viendo a los trabajadores avanzar con pancartas en alto, cada una con un dedo apuntándome. La risa de mi pasado resonó en mi mente, un amargo recordatorio de cómo su nuevo novio me había hecho sentir insignificante. Quise gritar, explicarme, pero las palabras se me atascaron en la garganta. La confusión se dibujó en su rostro y me retorció las entrañas. ¿Qué pasa?, balbuceó, con el miedo impregnando su voz. Ojalá pudiera decir que todo era un gran error, que sus acusaciones eran mentiras, pero estaba atrapado por la traición de mi propio equipo. Sus gritos llenaron la habitación y sentí que todo se desvanecía, mi orgullo, mis sueños, su confianza. Recordé nuestros momentos felices, ahora solo sombras que me acechaban. Quería demostrar que era más que su villano. Era fuerte, podía contraatacar. Pero al verla retroceder entre la multitud, comprendí el verdadero peso del momento. No se trataba solo de los trabajadores. Se trataba de mis errores, mis fracasos y las pesadas cadenas de malas decisiones que me arrastraban hacia abajo. La protesta cayó como un rayo, impactando la fiesta. Me quedé allí paralizado, mientras los trabajadores irrumpían con el rostro enfurecido. Ondeaban una gran pancarta que gritaba, justicia para los trabajadores. Se me cayó el alma a los pies. No era así como imaginaba que sería esta noche. Sus demandas eran claras y contundentes, derechos para los trabajadores, mejores normas en las fábricas y justicia para todos. Hablaron de cómo las prácticas laborales injustas perjudican a nuestra comunidad. Sentí que sus palabras me pesaban. Quería crear algo increíble, pero ahora estaba atrapado en un mar de problemas. La energía era electrizante. Los trabajadores coreaban pidiendo poder y cambio, sus voces resonaban como truenos. Me di cuenta de que no había sido honesto sobre las condiciones de la fábrica. Sus acusaciones me hirieron profundamente. Creían que ignoraba sus necesidades. Quise gritarles de vuelta, demostrarles que me importaban, pero mis palabras se perdieron en el ruido. Las ideas para cambiar bullían, pero veía cómo su ira se transformaba en desesperación. Tenía que hacer algo para recuperar su confianza. Necesitaba escucharlos, comprender su preocupación por estar en la ignorancia. A medida que la protesta se intensificaba, la traición me dolía, no solo por mis decisiones, sino por las mismas personas a las que quería apoyar. Era un momento crítico, uno que podía cambiarlo todo. Tenía que encontrar la manera de conectar antes de que todo se derrumbara. ¿Por qué no nos escucháis?, gritó un trabajador con los ojos encendidos. Lo estoy intentando, grité, con la desesperación asomándose en mi voz. Quiero ayudar. Pero la multitud solo se hizo más ruidosa, ahogando mis palabras. Sentí que las paredes se cerraban. Me quedé en medio del caos, con el corazón acelerado al darme cuenta de algo terrible. La traición no solo provenía de ella o de él, se estaba infiltrando en mi propio equipo. Podía verlo en sus ojos, en cómo me miraban ahora. Su lealtad se había convertido en duda. Nunca pensé que la gente en la que confiaba pudiera hacerme tanto daño. Cuando estallaron las protestas a mi alrededor, me impactó profundamente. Había estado tan concentrado en mis propios sueños que pasé por alto las señales de una lucha de poder. Quería crecer, pero ignoré su dolor.
Creía que estaba construyendo un futuro mejor, pero todo mi esfuerzo solo nos distanciaba aún más. Estaba perdiendo de vista a las mismas personas a las que quería ayudar. La fábrica debía ser mi segunda oportunidad, un lugar de esperanza. Pero ahora, parecía una zona de guerra llena de desconfianza. Quería gritar, decirles que no era el enemigo, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Ahora, estoy en un viaje de autodescubrimiento, enfrentando duras verdades. Necesito analizar mi parte en este lío, reflexionar sobre lo que he hecho y encontrar la manera de sanar las heridas entre nosotros. Es hora de reconstruir, no solo la fábrica, sino también la confianza que rompí. Tengo que demostrarles que soy más que un simple hombre con sueños. Estoy listo para luchar por su lealtad, pero primero, debo lidiar con la traición que crece en mi interior. ¿Por qué no ves que estamos del mismo lado?, le grité a uno de mis trabajadores, con la frustración a flor de piel. Porque nunca escuchas, respondió ella con la voz llena de ira. Retrocedí, consciente de repente de lo profunda que se había vuelto la brecha. Si quería solucionarlo, necesitaba actuar rápido. El tiempo corría, y cada momento desperdiciado nos distanciaba aún más. Respiré hondo. Hablemos. Necesitamos aclarar las cosas. El caos estalló como una tormenta, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. La fiesta de inauguración de la fábrica se suponía que iba a ser una celebración, pero rápidamente se convirtió en un campo de batalla. Los trabajadores gritaban, con las caras rojas de ira, acusándome de traición. No podía respirar. Había trabajado tan duro para este momento, y ahora todo se estaba desmoronando. Mi corazón se aceleró al mirar a la multitud. No podía dejar que el caos me absorbiera por completo. Respiré hondo y me concentré en mantener la calma. Recordé lo que había aprendido sobre cómo manejar situaciones difíciles. Si tan solo pudiera mantener la calma, tal vez, solo tal vez, podría solucionar esto. Escucha, grité, intentando abrirme paso entre el ruido. Estoy aquí para ti. Me temblaba la voz y la duda me invadió. ¿Me creerían? Casi podía oírlo reír en el fondo de mi mente, burlándose de mí. Ese pensamiento avivó mi ira. Tenía que convertirla en algo poderoso. Entonces la vi. Estaba allí, confundida y preocupada. Quería acercarme a ella. Quería demostrarle que no era el villano que creían. Necesitaba recuperar su confianza, sobre todo la suya. Ya no podía ser un tipo normal. Tenía que ser un líder, un luchador. No dejaría que el caos triunfara. En ese momento, un fuerte estruendo resonó por la sala. Una mesa se volcó y las bebidas se derramaron por todas partes. La multitud se quedó boquiabierta. Di un paso al frente, con la voz calmada. Esto no ayuda a nadie. Tenemos que hablar. Pero los gritos se hicieron más fuertes. Un trabajador gritó, solo te preocupas por ti mismo. Eso no es verdad, repliqué con el pulso acelerado. Me importan todos. Podía ver la duda en sus ojos, la desconfianza flotando en el aire como niebla. Me volví hacia ella con desesperación en la voz. Ayúdame. Y juntos podemos arreglar esto. Dudó, sus ojos buscando los míos. Sentí el peso del mundo sobre mis hombros. ¿Me apoyaría cuando todo se derrumbara? En ese momento, una voz desde atrás se burló, solo eres una marioneta. Y vemos a través de tus mentiras. La multitud volvió a jadear, y sentí que se me encogía el corazón. La traición me dolía profundamente. No podía permitir que me vieran flaquear. Tenía que luchar por mi lugar, por su confianza y por ella. Basta, grité, y mi voz resonó en el caos. Esta es nuestra fábrica. La construimos juntos. No dejen que la codicia y la ira nos separen. La multitud se detuvo, con la incertidumbre reflejada en sus ojos. Sentía cómo cambiaba la situación. Esta era mi oportunidad.
Di un paso más cerca, mirándola fijamente. Por favor, créeme. Podemos lograrlo. Mi corazón se aceleró al verlo al otro lado de la habitación. El ruido de la fiesta se apagó y solo pude ver al hombre que se había burlado de mí. La ira bullía en mi interior, mezclada con una pizca de miedo. Esta era mi oportunidad. Tenía que enfrentar mis miedos y recuperar la confianza. Respiré hondo y caminé hacia él. Sonrió con suficiencia, pensando que aún tenía la ventaja. Esta vez no. Tenemos que hablar, dije con voz firme. Parecía sorprendido. ¿Qué pasa? ¿Temes que revele tus secretos?, replicó, con palabras cargadas de arrogancia. La multitud nos observaba, ávida de drama, pero yo no les daría espectáculo. No, respondí, mirándolo fijamente. Estoy aquí para demostrarte que no soy un don nadie. Construí esta fábrica y ahora trabajas para mí. Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. Hizo una pausa, desconcertado. Noté un destello de duda en sus ojos. ¿Crees que eres mejor que yo?, se burló, pero no me moví. No creo, lo sé. Una oleada de fuerza me invadió. No solo le estaba plantando cara, le estaba plantando cara a mis propios miedos. El aire estaba cargado de tensión mientras permanecía allí, sintiendo que algo cambiaba en mi interior. Ya no eran solo celos, se trataba de poder. Lo había visto reírse disimuladamente de mí, creyéndose mejor por su encanto y arrogancia. Pero ¿sabes qué? Yo era el dueño de la fábrica donde él trabajaba hasta tarde. Me di cuenta de que ahora era yo quien tenía el control. Se sentía extraño pero poderoso. Podía cambiarlo todo. Ya no era la persona de la que se reía. Había construido mi propio imperio, y él estaba atrapado debajo de mí, de todas las maneras posibles. Sabía que debía ser inteligente. Todas las tretas que él y ella me habían gastado solo me endurecieron. Podía usar sus dudas en su contra. Podía susurrar ideas, tergiversar la verdad y hacerles cuestionarlo todo. No era solo una víctima, ahora era yo quien sostenía la pluma y escribía la historia. Cada día que entraba en esa fábrica, me sentía más fuerte. Vi cómo me miraba, con confusión y miedo en sus ojos. No podía creer que lo hubiera superado. No era solo el jefe, era una fuerza con la que tenía que lidiar. La situación había cambiado y yo estaba listo para vengarme. Ya no sería el blanco de sus bromas. Tenía el poder y no iba a renunciar a él. Mira quién manda ahora, dije un día, sonriendo mientras pasaba junto a él en el pasillo. Frunció el ceño, su confianza se desmoronaba. Esto no durará para siempre, replicó, pero su voz tembló. Me reí, sintiendo la emoción. Oh, pero lo hará. Me subestimaste, y ahora lo pagarás. El cambio de poder fue embriagador. Lo sentía en los huesos. El caos me envolvía como una tormenta. Los trabajadores gritaban acusaciones, estafas, mentiras, traiciones. Mi corazón se aceleraba y sentía su ira atravesándome. Había entregado mi alma a esta fábrica y ahora sentía que todo se desmoronaba. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, gritó un trabajador con la voz cargada de dolor. Quise decirle que no era culpable, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Habían confiado en mí, y ahora me veían como el villano. Me sentía como una marioneta con los hilos cortados, indefensa y expuesta. La miré fijamente, sus ojos iban y venían de mí a la multitud enfurecida. La confusión le deformó el rostro, y me dolió más que las acusaciones. Tienes que creerme, quise gritar. Pero en cambio, me quedé paralizado, atrapado en el torbellino de culpa. Alto. Escuchen un segundo. Grité finalmente, intentando recuperar el control. El ruido se apagó un momento y aproveché la oportunidad. Construí este lugar para nosotros, no para hacerte daño. Las palabras salieron atropelladamente, desesperadas y crudas.
Pero la ira regresó. Nos usaste, replicó otra voz. La acusación fue como una bofetada. Apreté los puños, la determinación me corría por las venas. No podía dejar que este caos me definiera. Tenía que demostrar mi inocencia, no solo por mí, sino por todos los que habían creído en mí. Les mostraré la verdad, declaré con voz firme. La multitud se movió, algunos inseguros, otros aún furiosos. Pero sentí una chispa de esperanza. Lo afrontaría sin reservas, pasara lo que pasara. No dejaría que sus dudas me derribaran. Respiré hondo y di un paso al frente. Hablemos. Resolvamos esto juntos. Necesitaba que me escucharan, que vieran que yo era más que sus acusaciones. Era hora de luchar por la confianza, aunque el camino por delante fuera oscuro y tortuoso. Una fuerza ardía en mi interior, como un fuego que desconocía. En la fiesta de la fábrica, se desató el caos. Las acusaciones volaban por los aires, afiladas como flechas. En ese momento, algo cambió. Ya no era solo el dueño de una fábrica. Era más que bromas y burlas. Estaba en un viaje para descubrir quién era realmente. Pensé que solo intentaba impresionarlos, pero me di cuenta de que necesitaba impresionarme a mí mismo. Al enfrentarme a la multitud, mi corazón latía con fuerza. Me sentí traicionado por las mismas personas a las que quería ayudar. Pero esa traición encendió una chispa en mí. En lugar de derrumbarme, me levanté con fuerza. Aprendí que no tenía que enfrentarlo todo solo. Podía ser fuerte, incluso cuando todo a mi alrededor se tambaleaba. Respiré hondo. Con cada respiración, me sentía más fuerte. Había trabajado duro para construir esta fábrica, para crear empleos y marcar la diferencia. La risa burlona se desvaneció. Alcé la voz, firme y fuerte. Necesitamos justicia para los trabajadores. Necesitamos la verdad. Mientras hablaba, el fuego dentro de mí se avivaba. No era el tipo sencillo que creían. Era fuerte, era duro y estaba listo para recuperar mi poder. Esto era solo el comienzo de mi lucha. ¿Quién te crees que eres?, gritó alguien desde la multitud, burlándose. A mí me importa, le respondí, mi voz cortando la tensión. No dejaré que me destroces. Mientras estaba allí, la música a todo volumen y las risas me rodeaban, pero solo podía pensar en cómo necesitaba arreglar mis relaciones rotas. La traición me pesaba, pero sabía que tenía que superar los celos y quería sanar lo que estaba destrozado. Mis propias dudas alejaban a las personas cuando más las necesitaba. Respiré hondo y la busqué. Tenía que demostrarle que no era el perdedor que él me había hecho parecer. Quería que volviera a confiar en mí. Fue duro, pero decidí ser sincero. Metí la pata, le dije. Dejé que mis sentimientos me estorbaran. Para mi sorpresa, me escuchó. Cada conversación que habíamos tenido había derribado los muros que había construido a mi alrededor. La confianza no se gana de la noche a la mañana. Sabía que debía ser paciente. Así que le invité a la fábrica donde trabajaba. Mira todo el esfuerzo que puse, le dije, mostrándole mi arduo trabajo. Esperaba que viera mi verdadero yo, no el tipo que él me había pintado. El camino hacia la reparación fue largo y difícil, pero sentí una chispa de esperanza. Con cada paso que daba, sentía que nuestra conexión se reforzaba. No solo luchaba por ella, luchaba por nosotros. Y eso hizo que todo lo que hice valiera la pena. ¿Podemos empezar de nuevo?, pregunté una noche con el corazón acelerado. Me miró y, por un instante, creí ver un destello en sus ojos. Quiero intentarlo, respondió con suavidad, y supe en ese momento que iba por buen camino. Sabía que el camino por delante sería duro, pero estaba listo para luchar por mi redención. La risa de mi pasado aún me perseguía, pero no la dejaría vencer. Esta era mi oportunidad de alzarme con la cabeza, de demostrar que era más de lo que creían. Me sumergí en mi trabajo en la fábrica.
Me aseguré de que todos recibieran un trato justo. Y merecen algo mejor, gritaba con fuerza durante las reuniones. Ya no era solo un hombre que dirigía un negocio, ahora era un líder. Cada buena decisión me hacía sentir como si me alejara de mí mismo. Escuchaba a mis trabajadores, los escuchaba de verdad y me sentía bien. Mientras trabajaba, las dudas empezaron a disiparse. No soy lo que dicen, me decía. Compartía las dificultades de mis compañeros. Y juntos podemos lograrlo, exclamaba con entusiasmo cuando lo conseguían. Sus triunfos me hacían sonreír, sentía que por fin formaba parte de algo real. Pero aún estaba ella. Me gustaba, pero buscar su aprobación era una trampa. No puedo seguir con esto, murmuré una noche, mirando al techo. Necesitaba concentrarme en mí misma. Ya no buscaba su aprobación, necesitaba creer en mí. Cada día me hacía más fuerte. La risa que antes me dolía se convirtió en combustible. Este es mi momento, grité al salir de la oficina, lista para enfrentar el mundo. Estaba transformando mi dolor en propósito y estaba lista para lo que viniera después. Aceptar mi sencillez me impactó como un rayo. Después de todo el dolor y las lágrimas, descubrí que la fuerza reside en ser auténtica. Durante demasiado tiempo, me sentí avergonzada, intentando impresionar a gente que no importaba. Pero una vez que dejé atrás la necesidad de presumir, encontré mi poder. Se acabaron las máscaras, se acabó el fingimiento. Mi fábrica representaba el trabajo duro y la honestidad, y eso importaba más que cualquier sonrisa falsa. Cada vez que entraba en esa fábrica, me inundaba el orgullo. No era solo un propietario, era parte de una familia. Veía los rostros de los trabajadores, sentía sus luchas y compartía sus sueños. En lugar de ocultar quién era, lo acepté. Me di cuenta de que mi sencillez me diferenciaba de quienes ostentaban su riqueza. La risa que antes me deprimía se desvaneció. Aprendí a amar las pequeñas cosas, el rugido de las máquinas, las bromas con los trabajadores e incluso el olor a pintura fresca. Aceptar mi sencillez me conectó con todos los que me rodeaban. Dejé de buscar la aprobación. Me enorgullecí de mi vida y de mis decisiones. Mientras el mundo buscaba cosas brillantes, yo encontré consuelo en ser fiel a mí misma. Aceptar mi sencillez no me hizo débil, me mostró que la verdadera fuerza reside en la autenticidad. Pero entonces, la traición llamó a mi puerta. Un día, vi fugazmente a mi fiel compañero susurrándole secretos a un rival. Mi corazón se aceleró, la ira me hervía por dentro. ¿Qué crees que estás haciendo?, grité, y mi voz resonó en la fábrica. Se giró, con los ojos abiertos por la sorpresa. Solo estaba. No me mientas. Interrumpí con los puños apretados. Se suponía que estarías de mi lado. Su rostro se contrajo de culpa. Pensé que nos ayudaría a crecer. El dinero. ¿Dinero? Espeté. No se trata de dinero. Me has traicionado. La tensión en el aire era densa como una nube de tormenta. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Mi confianza se hizo añicos. Fuera, grité con el corazón latiéndome con fuerza. Ya no eres bienvenido aquí. Mientras se marchaba furioso, comprendí que, incluso con el corazón roto, no me perdería. Saldría de esto con más fuerza que antes. La fábrica prosperaría, construida sobre mi honestidad y la lealtad de quienes importaban. Mi sencillez me guiaría en la oscuridad, y nunca miraría atrás. La traición me golpeó fuerte, como un puñetazo en el estómago. Pero en lugar de llorar, sentí una chispa en mi interior. Basta, me grité. Estaba harta de que sus comentarios desagradables me afectaran. Quería empezar de nuevo. Miré mi fábrica, y ya no era solo un edificio de ladrillos y cemento. Era un símbolo de mi regreso, un lugar donde podía cambiar mi vida. Puedo lograrlo, dije sonriendo mientras me arremangaba, lista para afrontar el día. Cada mañana era una batalla.
Superaba las tareas difíciles, afrontándolas con decisión. ¿Crees que puedes detenerme?, susurraba desafiante mientras superaba retos que antes parecían imposibles. Descubrí una fuerza que desconocía tener. Mi corazón se aceleraba con cada pequeña victoria, la risa de mis trabajadores, el rítmico sonido de las máquinas y el orgullo del trabajo bien hecho. Levántate, me decía a mí mismo después de cada revés. Aprendí a ver los fracasos no como callejones sin salida, sino como lecciones. ¿Qué sigue?, me preguntaba. Cada bache en el camino me hacía más fuerte. Empecé a soltar el dolor que me causaban. Ya basta, decidí, concentrándome en mis sueños y en las personas que me animaban. Este nuevo capítulo no se trataba solo de demostrarles que podía triunfar, se trataba de demostrarme a mí misma que podía brillar. Tengo el control, declaré, lista para forjar mi propio camino. Con cada paso, convertía los momentos de mi vida en peldaños hacia un futuro más brillante. Mírame, sonreí, decidido a alzarme por encima de la oscuridad. Estaba listo para luchar por lo que quería, y ya nada podía detenerme.